Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 23 al 29 de mayo. Nuestra clase se titula Esfuérzate y sé valiente. Y vamos a comenzar con el libro de Josué, los capítulos del 1 al 8, el capítulo 23 al 24. Este es un libro, hermanos, muy hermoso. En verdad también, al igual que el libro de Deuteronomio, está cargado de muchos principios y lecciones. Y algunas de esas lecciones que vamos a repasar son que el Señor desea que nos esforcemos, y seamos valientes, como nos dice el título. Esfuérzate y sé valiente. Muchas veces, hermanos, pienso que parece que quisiéramos dejar que el Señor haga todo en nuestras vidas, ¿verdad? Pensamos que como Él es todopoderoso, pues es Él el que tiene que hacer y resolver todo. No, el Señor nos ha dado inteligencia, el Señor nos ha dado dones y nos ha dado talento. Él confía en nosotros, sus hijos, y espera de nosotros un gran esfuerzo y que seamos valientes para seguir adelante. Él sabe que tenemos debilidades, hermanos, ¿sabe? Hasta dónde cada uno de nosotros puede llegar, las cosas que podemos hacer, las cosas que nos son difíciles, las cosas que nos hacen sufrir. Sabemos que para nuestro Padre Celestial somos un libro abierto. Él no nos exige que seamos perfectos. Sabe que no podemos serlo en la mortalidad, pero se nos pide esforzarnos y grandes bendiciones recibimos cuando lo hacemos, hermanos. Otra lección es que la palabra de Dios puede hacer prosperar nuestro camino. Me gusta también mucho esta parte porque a veces pensamos que las escrituras son solamente historias, como hemos dicho en otras clases, que nos entretienen, que nos asombran. No, son una guía que cuando la llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón y realmente deseamos ser guiados por el Señor, prosperamos muchísimo en nuestras vidas. Y también que la obediencia trae el poder de Dios a mi vida. Y ciertamente sabemos la gran fuerza y el gran poder que nosotros podemos tener cuando somos obedientes al Señor. Cuando elegimos obedecer de la manera correcta. ¿Qué significa obedecer de la manera correcta? No obedecer únicamente mecánicamente, de alguna forma, o condicionalmente, como hablamos en la clase anterior. ¿Se recuerdan las historias que hablábamos acerca de que si obedecemos condicionalmente? No. Cuando obedecemos con amor, sabiendo que las leyes de nuestro Padre Celestial son para nuestra protección y nuestro progreso, y que siempre, hermanos, no tengamos ninguna duda de eso, siempre nos llevan a lo mejor para nosotros. Entonces, vamos a empezar con esta hermosa lección del libro de Josué. El libro de Josué es un libro muy importante, hermanos. Aquí en el manual nos mencionan que el libro de Josué es uno de los escritos más importantes del Antiguo Pacto. Y que es muy importante que lo estudiemos, que lo analicemos, que lo meditemos. El libro de Josué representa un registro del establecimiento de esta iglesia en la tierra de Canaán, conforme a las promesas y declaraciones de Dios tan a menudo repetidas. Porque vemos muchas repeticiones en las escrituras, ¿verdad? Incluso, yo recuerdo que a veces cuando se repiten los principios y las cosas en la iglesia, a veces decimos, ya eso se sabe, ya conocemos de esto, conocemos de aquello. ¿Por qué hay que repetirlo? Porque es necesario. En la repetición
hay una ventaja muy grande que es fijar el conocimiento. Además de fijar el conocimiento, hermanos, si no lo han experimentado, en algún momento lo van a experimentar. Siempre que leemos las escrituras, pero siempre hay algo de lo cual nos damos cuenta y que no habíamos visto antes. Siempre hay algo más por descubrir y por sentir. Por eso necesitamos leer, por eso necesitamos escuchar los principios repetidas veces. Tenemos que Dios siempre cumple sus promesas. Esto es como una pequeña introducción para el libro de Josué, para las cosas que vamos a estudiar aquí en estos capítulos, hermanos. Y dice, Dios siempre cumple sus promesas, tiene poder para hacerlas y tiene poder para cumplirlas, aunque algunos lo dudan. El grupo de israelitas que había salido de Egipto lo hizo de mala gana. Malas como eran las cosas en Egipto, lo conocido parecía mejor que lo desconocido para quienes no tenían fe. Durante sus 40 años de peregrinaje en el desierto, los hijos de Israel alternativamente bendijeron y maldijeron el nombre de Dios. Recordemos todos esos acontecimientos, hermanos, cuando el pueblo de Israel alababa al Señor, decían que aceptaban su ley, que querían ser su pueblo, y luego otro día, por cualquier incidente, cualquier incomodidad, ya decían que querían volver a Egipto y que por qué los habían sacado de Egipto cuando allí estaban mejor. Como mencionábamos ahora mismo, durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, los hijos de Israel alternativamente bendijeron y maldijeron el nombre de Dios. Cuando les mostró milagros, se humillaron. Cuando las pruebas y rigores de la vida en el desierto se tornaron difíciles, endurecieron sus corazones en ira y resentimiento. Olvidaron su poder y temblaron de temor ante la idea de enfrentar a los cananeos, y al hacer esto perdieron el privilegio de entrar en la tierra de promisión. En el momento en que los hijos de los israelitas rebeldes vieron desde la montaña a lo lejos de la tierra prometida el cumplimiento de sus esperanzas, estaban preparados. Apreciaban ellos la gran bendición de recibir lo que fue negado a sus padres. Podrían entrar en aquella tierra bajo la dirección de un profeta viviente y poseer la región según los términos establecidos por el Señor, o contaminarían su herencia tal como anteriormente habían hecho sus padres. Son interrogantes, ¿verdad?, importantes que hacer en estas historias. Y estas historias, como siempre hemos mencionado en otros capítulos, hermanos, tienen tanto que ver con nuestras propias vidas, con las cosas que hacemos, con la manera con la que nos comportamos, incluso sin darnos cuenta. Fíjense en esta parte donde dice, Dios siempre cumple sus promesas, tiene poder para hacerlas y tiene poder para cumplirlas, aunque algunos lo dudan. Cuando a nosotros nos dicen, ¿crees tú en Dios? ¿Crees tú en que tu Padre Celestial puede hacerlo todo? Y puede hacer posible cualquier cosa. Inmediatamente, con gran determinación, decimos, oh sí, claro que sí. Estoy plenamente seguro de ello. A veces, hermanos, parece que decimos esas palabras, pero solo hacia afuera. Porque dentro de nosotros, como lo dice aquí, lo dudamos. Y no nos estamos dando cuenta de que lo dudamos. Pero así se lo demostramos al Señor cuando nos falta firmeza en seguir sus indicaciones, cuando no aceptamos sus llamados, cuando nos debilitamos en las pruebas, dudamos del poder que tiene Él para cumplir sus promesas, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello. Esas actitudes demuestran al Señor
lo mucho o lo poco que nosotros creemos en Él y estamos dispuestos a permanecer en sus caminos. Esto es algo bien importante, hermano. Vamos a comenzar entonces a leer los versículos para ir viendo lo que nos menciona. Nos dice en el cabecero del capítulo 1, que como ya mencioné en otras clases, es importante leerlo, sobre todo aquí que no podemos abarcar todos los versículos. Dice, Jehová habla a Josué, se le manda a ser valiente, meditar en la ley y guardar los mandamientos. Josué prepara a Israel para entrar en Canaán. ¿Quién era Josué? Josué es el hijo de Nun, como nos menciona en el manual y como nos lo ha mencionado en las escrituras, de la tribu de Efraín. Primero fue llamado Oseas, de lo cual leímos en los capítulos anteriores, en Deuteronomio lo teníamos, para que lo recuerden cuando vean Oseas, sepan que se trata de Josué, cuyo nombre le puso después Moisés. Nos lo mencionan en Números 13:16, que significa salvado, un salvador o salvación. Pero posteriormente Moisés, guiado indudablemente por un espíritu profético, le cambió el nombre a Josué, que significa él salva o la salvación de Jehová, refiriéndose sin duda a que era el instrumento de Dios para salvar al pueblo de las manos de sus enemigos y llevarlo de victoria en victoria sobre las distintas naciones cananeas hasta ponerlo en posesión de la tierra prometida. Sabemos que Josué comienza a liderar al pueblo de Israel, que Moisés puso sus manos sobre él y él estaba preparado y había sido llamado por el Señor a guiar a su pueblo a la tierra prometida. El Señor le prometió a Josué que la extensión original de la tierra prometida a Abraham sería dada a Israel, como nos mencionan en Génesis 15:18 y en Josué 1:4. Aunque los israelitas que fueron a la tierra prometida con Josué generalmente fueron fieles y obedientes como nación, Israel pronto volvió a sus viejas costumbres y perdió las bendiciones que le fueron prometidas con relación a la obtención de toda aquella tierra. No fue sino en la época de David y de Salomón, unos 200 años más tarde, que Israel controló el territorio dado en el pacto original, y entonces solamente por un breve periodo, ya que volvió a perder las zonas fronterizas. Vemos que el pueblo de Israel, hermanos, constantemente estaba como en altos y bajos. Ellos no tenían firmeza y diligencia en las cosas del Señor. Continuamente se desviaban hacia un lado y hacia el otro. Como hemos mencionado antes, lamentablemente esto tiene similitudes muy graves en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces, hasta sin darnos cuenta, analicémonos cada uno de nosotros, hermanos? Si vamos así como iba el pueblo de Israel, ahora estoy bien, ahora creo en el Señor, ahora me siento fuerte, pero llega una prueba o llega una incomodidad y ya me desvío, ya me siento incómoda, ya pienso que no vale la pena ser miembro de la iglesia. Meditemos en eso, hermanos, y analicemos muy bien todos estos relatos que están tan cargados de lecciones y de principios. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 de Josué. Dice en el primero: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, recordemos que Moisés fue trasladado, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el Señor le comienza a dar instrucciones a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Me encanta este versículo, hermanos, y una vez más quiero mencionar un poco la aplicación de esto en nuestras vidas. Fíjense que el pueblo estaba muy apegado a su líder, a Moisés, a su profeta. También nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces cuando nos acostumbramos a una persona, a un líder en la iglesia, y cuando esa persona es movido de su llamamiento, parece como que nos falta la confianza, ¿verdad?, en la persona que han puesto allí. Parece que pensamos que era mejor el que se fue, que quizás ese que está allí no está muy capacitado. No va a ser igual que con la otra persona. No va a ser igual, evidentemente, hermanos. Porque cada persona está puesta en un llamamiento por el Señor sin ninguna duda y sin ningún error, preparado para el momento en el que ha sido puesto. Y necesitamos confiar, necesitamos aceptar y necesitamos reconocer que cada una de esas personas ha sido puesta allí por Dios y que tiene las mismas responsabilidades y ha sido investida con el mismo poder que ha sido la anterior persona que estuvo en ese lugar, en ese llamamiento. Entonces le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, como el título de nuestra clase, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual murió a sus padres, que se le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Fíjense, hermanos, que el Señor aquí le decía a Josué que tuviese muchísimo cuidado de hacer conforme a la ley. Y él le dijo que no se apartara ni a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, necesitamos tener una firmeza en la obediencia del Señor y entender que la obediencia a la ley de Dios no es una obediencia a medias, no es una obediencia de porcentajes, es una obediencia total. Como siempre he dicho, no podemos agarrar el evangelio como si fuera un madero y solo agarrarlo por una esquina. Porque para que el evangelio esté presente en nuestras vidas y ser fuertes, esforzarnos, ser valientes y perseverar hasta el fin, necesitamos levantarlo completamente. No solo una esquina o la otra. Como dice el Señor, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Seguir el camino que el Señor nos está indicando. En el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estos versículos son realmente hermosos, hermanos, porque el Señor no solamente nos pide que trabajemos, que seamos fuertes, que seamos valientes. El Señor nos dice que trabajemos, seamos fuertes y seamos valientes, porque también Él va a estar a nuestro lado. Él no nos abandona. Él está allí con nosotros. Podemos sentirlo, podemos saberlo y estar seguros de ello. Y cuando así lo hacemos, tenemos ese gozo y esa certeza que donde quiera que vayamos, el Señor va a estar con nosotros. Y vamos a poder cumplir con todo lo que tenemos que hacer, que Él nos ha mandado y que Él nos requiere
en esta vida mortal. Es un gran consuelo todo esto, hermanos, ¿verdad? Tenemos también que Él da una serie de indicaciones de lo que se va a hacer, que por motivos de tiempo no podemos leerlo todo. Por favor, léanlo en sus hogares. En el 16 nos dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. Que nos mandes, respondieron el pueblo cuando Josué le habló de las palabras del Señor. Lamentablemente que poco le duraba al pueblo de Israel estas determinaciones. Luego en el capítulo 2 tenemos que en el cabecero del capítulo dice, Josué envía espías a Jericó. Ellos son recibidos y escondidos por Rahab. Los espías prometen preservar la vida de Rahab y a los de su casa. Esta historia, hermanos, la mayoría la conocemos. Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó para saber cómo están sus fuerzas para organizarse y hacer las cosas lo mejor posible. Estos espías se alojan en la casa de una mujer llamada Rahab. Entonces nos dice en el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, id, reconocer la tierra y Jericó. Y fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Según nos mencionan aquí en los versículos, al rey de Jericó se le dio aviso de 2 hombres extraños, espías que estaban en la ciudad y que se alojaban en la casa de esta mujer de Rahab. El rey envió guardias a buscarlos, pero Rahab los ayudó a los espías, les dijo a los guardias del rey que sí, que efectivamente allá habían unos extranjeros que habían venido a alojarse allí, pero que se habían marchado y que seguramente si ellos se apresuraban iban a poder alcanzarlos. Que ella no sabía quiénes eran ni qué planes tenían, porque ellos se habían marchado de repente. Entonces, nos dice que allí nos describen exactamente todos los acontecimientos que ocurrieron. Y ella escondió a los espías, como nos dice aquí, en el terrado de su casa. Cuando la guardia se fue, ella acudió a decirles que ya podían salir del escondite, que se podían marchar cuando ya fuera seguro hacerlo. La casa de Rahab estaba en las murallas, en una de las partes de las murallas, por lo cual solamente podían tener la facilidad de salir por una ventana, que fue lo que hicieron, y colgarse a través de unas cuerdas para poder escapar. Claro, ella les dijo a los espías el por qué ella les había ayudado. Les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros. Rahab fue una mujer, hermanos, que habiendo escuchado del Señor y lo que estaba haciendo el Señor y cuál era su pueblo, ella no fue dura de cerviz. Ella aceptó todas estas cosas en su corazón y buscó la manera de apoyar a los siervos del Señor y de lograr que tanto ella como su familia pudieran sobrevivir a través de una fe que ella puso en lo que estaba ocurriendo, una fe en Jehová. Y dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y además lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios
arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella había aceptado y reconocido la existencia de Dios. Y eso fue de gran ayuda para ella y sus seres queridos. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mis familiares, les mencionó ella aquí, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos les prometieron que lo harían, y le dijeron a ella que colocara una señal en su casa para que cuando ellos efectuaran el ataque, no mataran a nadie de ese hogar. Ellos debían reunirse allí. Y esa señal fue una cuerda roja que colgaba de la ventana de la casa de Rahab a través del muro de Jericó. Allí, y en los versículos, hermanos, lo podemos leer con más detalle. Entonces nos mencionan en el 19: cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, les advirtieron los espías, su sangre será sobre su cabeza y nosotros quedaremos sin culpa. Mas cualquiera que esté en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano alguna le toca. Ellos le dieron unas instrucciones que ella debía de cumplir y le hicieron saber que ella iba a ser responsable de la muerte de sus seres queridos, o ellos iban a ser responsables de sus muertes si no cumplían estas instrucciones. Y si tú denuncias este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento que te hemos hecho. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón de grana a la ventana para prepararse. Y en el 24 dice: dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están acobardados delante de nosotros. Ellos recabaron mucha información para poder organizar la manera en la que iban a atacar a Jericó. Tenemos entonces aquí a una mujer, hermanos, que aunque era una ramera, como dicen allí, que en otras fuentes mencionan que no era exactamente una ramera, pero lo cierto es que la actitud de ella es muy importante de que la tomemos en cuenta y la analicemos, porque fue una mujer que no tomó las cosas de las que se enteró a la ligera, como otras veces pasaba en otros pueblos, como por ejemplo con el arca de Noé, que en lugar de escuchar se burlaban. Ella no, ella lo sintió en su corazón, ella creyó en Dios, como lo menciona allí, que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y el aceptar las instrucciones, el haber creído, el haber puesto fe, salvó su vida y la de su familia. Vamos a ver qué más nos dice en el capítulo 3, hermanos, de Josué. Dice: Josué dirige a Israel hacia el Jordán. Jehová divide las aguas del Jordán. Estas se detienen como en un montón e Israel pasa sobre tierra seca. ¿Qué nos recuerdan eso, hermanos? El Mar Rojo, ¿verdad? La división del Mar Rojo. Ciertamente Jehová le dijo a Josué que él haría que se notara como también, al igual que en Moisés, en Josué también había poder de Dios para dirigir al pueblo, que él también era un líder escogido y preparado por Dios. Entonces nos dice en el versículo 1: y se levantó Josué de mañana y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora, como siempre lo hacía, Jehová les dio instrucciones precisas
de cómo ellos iban a hacer para poder atravesar el Jordán. Así como también qué debían hacer ante la ciudad de Jericó. ¿Qué era lo que ellos debían de cumplir para que ellos pudieran entrar en la ciudad y poseer esa tierra? Tenemos que en el versículo 5 nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del convenio y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del convenio y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le da las instrucciones y en el 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y acontecerá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como en un muro, como ocurrió en el Mar Rojo. Y en el 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del convenio de Jehová permanecieron firmes en tierra seca en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Un maravilloso acontecimiento, maravilloso e impresionante, hermanos, muy similar cuando ocurrió el del Mar Rojo. Entonces, tenemos que estos versículos ilustran el valor que los hombres de la antigüedad adjudicaban a un juramento o a una promesa. Lamentablemente, los hombres de aquella época eran más fieles a sus pactos con otros hombres que a los establecidos con Dios. Se acordó una señal como prueba de su intención de proteger a Rahab y a su familia de la destrucción como recompensa por su ayuda. Esto mencionando lo que ocurrió con Rahab. Fíjense que, como habíamos dicho antes, ella acató la promesa que le hicieron y creyó en lo que estaba haciendo. Rahab tenía que poner un cordón de grana en la ventana de su casa. Y este cordón serviría de recordatorio a los invasores israelitas de que Rahab y todos los de su familia no debían ser destruidos. Me gusta mucho la parte que menciona que se ilustra el valor que los hombres de la antigüedad adjudicaban a un juramento o a una promesa. Lamentablemente, los hombres de aquella época eran más fieles a sus pactos con otros hombres que a los establecidos con Dios. Hermanos, eso también nos hace meditar. Lamentablemente, hoy en día también ocurre de esa forma. Tememos más al hombre que a Dios. Cuando hacemos un compromiso con una persona, parece que nos sentimos más obligados, ¿verdad? Parece que nos asustamos más y nos preocupamos más por cumplir con ese compromiso. Sin embargo, qué fácil es faltar a los compromisos del Señor, ¿verdad? Qué fácil es no cumplir con nuestros convenios. Como lo dice aquí, somos más prestos a obedecer y a cumplir con los hombres que a obedecer y a cumplir con Dios. Qué lamentable que sea así, ¿verdad? Y es increíble, porque quizás hasta no nos hemos dado cuenta de ese detalle, que tememos más a los hombres que a Dios. Y Rahab fue una muestra de poder creer, de poder seguir instrucciones, de poder ser firme, y eso le valió la salvación de su familia de la muerte. Tenemos entonces que en el capítulo 3 hemos hablado de que el Señor le decía a Josué que lo engrandecería.
Así como Moisés fue engrandecido por el Señor ante los ojos de Israel cuando Dios abrió las aguas del Mar Rojo, Josué fue engrandecido en forma similar al abrirse las aguas del Jordán. En ambos casos Israel pasó entre las aguas hacia una vida nueva. Este pasaje parece haber sido lo que Pablo tenía en mente cuando mencionó el bautismo de Israel en la nube y en el mar, en 1 Corintios 10:2. En ambos casos el pasaje representó un nuevo convenio. Israel pasó por el Jordán el primer día de la Pascua, haciendo convenio con el Señor. Continuando entonces con los capítulos, tenemos que en el 4 nos dice al principio, Josué coloca 12 piedras para conmemorar el haber cruzado el Jordán. El Señor aquí unas instrucciones muy precisas que ellos deben hacer al pasar por el Jordán en seco. Josué es engrandecido ante los hijos de Israel al cruzar el Jordán. Después que los sacerdotes que llevan el arca cruzan el río, este vuelve a su curso. Y nos dice, y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las asentaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les responderéis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del convenio de Jehová. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras serán un monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. En esas épocas de la antigüedad, hermanos, esta era una costumbre bastante fuerte. El tener cosas simbólicas, recordatorios de estos acontecimientos tan sagrados y tan especiales que ocurrieron por la mano de Dios. Tenemos que en el versículo 13 dice, como 40,000 hombres armados y listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Y Josué así lo hizo. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del convenio de Jehová salieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en tierra seca, las aguas del Jordán volvieron de nuevo a correr en su curso normal. Tiene que haber sido algo completamente y totalmente impactante, ¿verdad, hermanos? Como lo que ocurrió en el Mar Rojo. En el 24 nos dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestros días, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Yo creo, hermanos, que ellos usaban símbolos para recordar a Jehová, para recordar las cosas que había hecho Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía eso? Porque es importante recordar, hermanos, y no olvidar todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Las cosas pequeñas, las cosas grandes. A veces solo nos fijamos en las cosas maravillosas e impactantes y nos olvidamos de esas pequeñas cositas que el Señor hace por nosotros cada día de nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que ya solo por levantarnos en la mañana y abrir nuestros ojos y estar vivos y poder ver a nuestros seres queridos a nuestro alrededor, ya es un milagro. Y nunca debemos olvidarnos de agradecer, nunca debemos olvidarnos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y de reconocer su mano y de darle el valor a todas estas historias y acontecimientos que han ocurrido en la historia del pueblo de Dios, en la historia del mundo.
porque el Señor los ha preservado en Escritura para nosotros, para un propósito, para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para que no le olvidemos. En el capítulo 5 dice, los habitantes de Canaán temen a Israel, los varones de Israel son circuncidados, Israel guarda la Pascua y come del fruto de la tierra, cesa el maná, el príncipe del ejército de Jehová se le aparece a Josué. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y a todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, aquí dice que desfalleció su corazón, se llenaron de temor, y no hubo ánimo en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y así lo hizo Josué. Aquí nos explican por qué hubo que hacer eso de nuevo. Recordemos que esto era una señal del convenio que el pueblo había hecho con Dios. Recordemos que el pueblo de Israel había sido condenado a vagar 40 años en el desierto, hasta que todas esas personas adultas mayores de 20 años murieran durante todos esos años. Fue una medida muy fuerte que tomó el Señor por todas esas conductas inicuas que ellos tuvieron. Les fueron negadas las bendiciones de llegar a la tierra prometida. Todas esas personas adultas habían sido circuncidadas como señal del convenio, y otras más lo habían sido que no cumplieran ese rango de edad, pero no todos. Por lo cual el Señor requirió que se hiciera en ese momento, porque no todos llevaban ya hecha la circuncisión, no todos llevaban la señal del convenio y tenían que cumplirlo, y por eso se llevó a cabo esta segunda circuncisión. Y aquí en estos versículos nos explican perfectamente. En el 5 nos dice, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todos los del pueblo que habían nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no lo estaban. Por eso fue tomada esta medida, y nos dice que el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Recordemos que el maná el Señor lo enviaba cada día, menos el día de reposo, para que su pueblo tuviese alimento. Pero cuando ya ellos estaban en la tierra prometida, cuando ya podían aprovisionarse de frutas, de otros recursos para su alimentación, el maná ya no aparecía. Era una señal también de que el pueblo pasaba de una etapa a otra. Ok, dice, el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, más ahora he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a leer algunos comentarios con respecto a este capítulo que acabamos de leer. Vamos a ver. Es importante recordar que los israelitas no entraron en una tierra deshabitada. Y es así, recordemos que esa tierra, ya los espías antes que habían ido, que pues con falta de fe, recordemos que ellos fueron destruidos por ellos, que se habían enviado 12 espías, de los 12, 10 habían asustado al pueblo y mencionado los grandes que eran esos hombres y los numerosos. Ellos no entraron a una tierra deshabitada donde era fácil entrar y tomarla. Ellos entraron
a una tierra bien fortalecida, con unas murallas muy fuertes. Allí podemos ver la gran ayuda divina que tuvo el pueblo israelita para poder entrar en la tierra prometida. Por el contrario, la zona conocida como Canaán había estado habitada durante siglos. La mención de los reyes amorreos y cananeos y su reacción ante el paso milagroso del Jordán indica que toda la tierra de Canaán fue puesta a los pies de Israel por el Señor. Recordemos que era gente poderosa y fuerte, pero se acobardaron, tuvieron miedo. Todo eso fue preparado por el Señor para ayudar a su pueblo y para dirigir esa toma de la tierra prometida. Solamente tenían que conquistar físicamente a los que ya estaban derrotados mentalmente. Pero perdieron la ventaja que el Señor les dio al comenzar a abandonar sus convenios con Él. Y al igual que perdemos nosotros nuestras fuerzas, hermanos, cuando abandonamos los convenios del Señor y decidimos desobedecer y nos alejamos del redil. Como mencioné antes, busquemos las similitudes en estas historias con nuestras propias vidas para que esas lecciones se fijen en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos también el aspecto de lo que mencionábamos de que el maná ya no aparece. Este acontecimiento señala una nueva era para Israel, como habíamos mencionado. Por primera vez en 40 años los hijos de Israel tenían que valerse por sí mismos. Durante ese periodo habían sido alimentados tiernamente con maná, pero ahora debían depender de sí mismos, en madurez, contando con su propio trabajo para comer el pan de la tierra. Considerando que el maná había aparecido todos los días, menos el día de reposo durante 40 años, o más de 12,000 veces, ciertamente fue el final de una era muy especial. Entonces, recordemos también que mencionamos aquí la aparición de un personaje, ¿verdad? Que acabamos de leer, que decía que era el príncipe del ejército de Dios. ¿Quién era ese personaje? Vamos a leer un poco acerca de eso. Aunque hay una falta notable de detalles en ese relato, todo parece indicar que se trata de una visión milagrosa mostrada a Josué. La mayoría de los comentaristas suponen que un siervo terrenal de Dios o un ángel vino a fortalecer a Josué y a Israel mientras se preparaban para su primera batalla. Sin embargo, dos cosas indican que Josué pudo haber visto a Jehová o Jesucristo premortal. Primero, cuando Josué se postró para adorarlo, nada se hizo para impedírselo. Y debemos recordar que los siervos terrenales de Dios no demoran en evitar que otras personas los adoren, aunque hayan demostrado gran poder. Sobre esto podemos leer en Hechos 10, del 25 al 26, en 14, del 8 al 18, en Alma 18, del 15 al 17. Busquen esas escrituras, hermanos, y léanlas. Lo mismo sucede con los ángeles, pues en dos ocasiones, al maravillarse en la presencia de ángeles, Juan el Revelador cayó a los pies de ellos para adorarlos, y le fue dicho lo mismo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Apocalipsis 22, 9. El ángel que le apareció a los padres de Sansón claramente les enseñó que cualquier tipo de ofrenda debe ser dada al Señor. Jueces 13, 16. Pero en este caso no se hizo intento alguno para evitar que Josué se postrara para adorar a este ser. En segundo lugar, el personaje le ordenó que se quitara el calzado porque estaba pisando suelo santo. La misma instrucción que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí y que leímos en Éxodo 3:5. Pero como este relato es escaso en detalles, solamente se puede suponer que pudo haber sido el Señor, para que más o menos tengamos algo acerca de este maravilloso relato. En el capítulo 6 de Josué nos dice que se toma Jericó y es destruida, y solo se salva Rahab y los de su casa. Entonces,
Ahora bien, nos dice el versículo 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, había gran temor. Recordemos lo que mencionamos, que los reyes, los amorreos, todas esas personas estaban aterradas por lo que sabían que Jehová había hecho para su pueblo, cuando se abrieron las aguas del Jordán. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. El Señor, ustedes van a leer en estos versículos que les dio instrucciones precisas de lo que ellos iban a hacer y debían obedecerlas al pie de la letra. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces el pueblo subirá cada uno derecho hacia adelante. Y continúan los detalles del relato y las instrucciones del Señor. Y en el 15 dice, y el 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes hubiesen tocado las trompetas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las trompetas, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro de Jericó se desplomó. Y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron completamente a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Recordemos que las instrucciones del Señor fueron muy precisas de que debían destruirlo todo y a todos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, recordemos a Rahab, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo el que sea suyo, como lo jurasteis. Y los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab y a su familia. Los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro, tal cual como los instruyó Jehová. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Estuvo pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Tenemos entonces, hermanos, que vimos allí que el Señor dio varias instrucciones a Josué que ellos debían de cumplir al pie de la letra. Y en esas instrucciones estaba algo muy importante que debía permanecer junto con ellos, que era el arca de Dios. Así como el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo, el arca también simbolizaba que era la cabeza de los ejércitos de Israel, cuando lo llevaban delante de las tropas al caminar alrededor de la ciudad. Este no era un conflicto meramente terrenal, sino divino. Canaán tenía que ser destruido por el mismo Dios de Israel. Esta verdad fue enseñada en forma impresionante a Israel por la presencia del arca. ¿Qué fue lo que hizo caer a los muros de Jericó? Siempre el hombre trata de buscar explicaciones científicas y lógicas, ¿verdad? Algunos han pensado que los pasos de ellos, las voces, los sonidos, provocaron quizás alguna onda expansiva o algo que destruyó el muro. Así tratan de explicar lo que ocurrió. Entonces, el elder Talmage, James Talmage, nos hace este pequeño comentario. ¿Acaso no podemos creer que el capitán de la hueste del Señor y su compañía celestial estaban presentes cuando Israel circuncidó a Jericó?
y que ante su influencia sobrehumana, apoyada por la fe y la obediencia del ejército mortal, se derrumbaron los muros por poder divino, hermanos, no por poder del hombre. Esto es bien importante que lo tomemos siempre en cuenta. En el capítulo 7 nos dice que Israel es derrotado por el pueblo de Jai. Josué se queja a Jehová. Acán y los de su casa son destruidos porque éste desobedeció a Jehová al tomar de los despojos de Jericó. El Señor les ordenó a destruir todo lo que había adentro y les dio instrucciones de lo que debían llevar como ofrenda a él, que ya habíamos mencionado antes, los artículos de plata, algunos artículos de plata y de bronce. Habían otros que estaban como, por decirlo de algo, malditos y prohibidos por el Señor, y que aquí los escuchamos mencionar como anatemas. Dice, Josué se queja a Jehová, acá y los de su casa son destruidos, porque éste desobedeció a Jehová al tomar de los despojos de Jericó. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad con respecto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces menciona que ocurrió esa batalla contra el pueblo de Jai, y los israelitas perdieron, tuvieron una derrota muy aplastante. Josué se quedó impactado porque no sabía lo que había pasado. Hasta ahora el Señor había guiado todas sus batallas, y entonces no se explicaba el por qué ellos habían tenido esta derrota y muertes entre ellos incluso. Y la causa había sido la desobediencia y el haber hecho lo que el Señor había prohibido. Algo que también podemos aplicar a nuestras vidas y a nuestra realidad, hermanos. Porque ciertamente muchas veces cuando vienen las desgracias, cuando vienen las situaciones difíciles, las dificultades, los hundimientos en nuestras vidas, parece que se nos hace muy difícil ver cómo la desobediencia nos ha llevado hasta allí. Solo nos fijamos en lo que nos afecta, en la consecuencia, en el dolor, en la dificultad. Mas parece que no analizamos el por qué ha sobrevenido eso a nuestras vidas. Todos vamos a tener dificultades, evidentemente, algunas que no nos hemos buscado porque para eso estamos aquí, pero otras las hemos buscado directamente nosotros, como le ocurrió al pueblo de Israel. Entonces, Josué clamó a Dios, impresionado por lo que estaba pasando. Y en el 7 dice, Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? La espalda delante de sus enemigos, claro. Ya el pueblo de Israel tenía un precedente de todo lo que Jehová había hecho por ellos. Les tenían temor, estaban aterrados mentalmente, ya estaban derrotados todos esos pueblos tan poderosos. Pero al ellos obtener esta derrota, esto lo que hacía era reforzar a los enemigos y darse cuenta que podían atacarlos, que podían derrotarlos. Entonces dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra lo oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi convenio que yo les había mandado, pues también han tomado el anatema, ya están hurtados y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Ellos Acán había tomado de esos objetos prohibidos y los había escondido entre sus cosas. Y en el 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta no arreglar su situación de desobediencia, el Señor no los iba a ayudar. Esa es una cosa que nos cuesta entender, ¿verdad?
queremos avanzar y queremos progresar en nuestros pecados, sin arrepentirnos, sin quitar de nuestra vida esos errores y esos pecados, y así no vamos a poder avanzar. Creo que esta es una de las lecciones más fuertes y difíciles que tenemos en nuestras vidas. Lo vemos con mucha frecuencia, cómo nos quejamos y nos desesperamos por lo malo que nos está pasando. Pero nos cuesta dejar atrás lo que está ocasionando ese mal. Y no entendemos que hasta que ese mal no sea erradicado de nuestras vidas, nosotros no vamos a progresar, como le pasó al pueblo de Israel. El Señor le dio instrucciones a Josué de que buscara dónde estaban las anatemas y que una vez que las encontrara, la persona iba a ser castigada. Acán confesó su falta. En el 20 dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y la plata está debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros para que buscaran lo que estaba escondido, y fue hallado. En el 25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron con fuego después de apedrearlos. Y levantaron sobre ellos un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor, y por eso fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Fíjense, hermanos, que hemos mencionado que allí había una lección bastante importante con lo que había pasado con Acán, lo que Acán había hecho. Y podemos pensar, pero ¿por qué Acán le fue puesto un castigo tan fuerte? Él se arrepintió, él pues aceptó que había pecado. Entonces nos dice, puede parecer que la pena aplicada a Acán por tomar el botín de Jericó fue demasiado severa, pero la muerte del cuerpo físico a menudo puede ser un acto de misericordia tanto para las demás personas como para el ofensor. Algunas ofensas de los hombres son de tal gravedad que se requiere que el ofensor pague con su vida como expiación por el pecado. La desobediencia de Acán costó la vida de 36 hombres en la batalla de Jai, que mencionamos antes. Pero más importante que eso, la muerte espiritual de Israel sería más grave que la muerte física de las personas. Que Israel fracasara en obedecer al Señor en todas las cosas sería equivalente a privarlos de la tierra de Canaán. Es evidente por su confesión voluntaria que Acán comprendía esta verdad. Entonces, hay algo también importante que yo quería hacerles mención para que entendamos el alcance tan grande de este acontecimiento que ocurrió con Acán. Porque a veces pensamos, hermanos, tenemos que mirar estas cosas con ojos de tolerancia, lo pecado. La persona pues no quiso hacerlo, buscamos excusas y buscamos maneras de poder de alguna manera ocultar o permitir que cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas contrarias a la ley de Dios, se asienten en nuestras vidas. Y esto es un gran error, porque eso tiene un alcance muy grande que no solamente rodea a la persona. Muchas veces escuchamos decir, pues, que lo haga, esa persona está haciendo eso malo, está aquí conmigo, pero yo dejo que lo haga porque eso no tiene ninguna injerencia en mi vida. No soy yo, es él. Hermanos, eso se extiende, como pasó con el pueblo israelita. Lo que hizo Acán, su desobediencia, su ofensa a Dios, los llevó a ellos a una derrota. Asimismo, el permitir el mal en nuestras vidas y solaparlo nos perjudica también a nosotros, aunque directamente no estemos cometiendo el pecado. Escuchen esto con atención.
En el relato de Acán y la derrota de Israel en Jai, encontramos lecciones espirituales importantes para los santos de los últimos días. Primero, nos muestra los efectos del pecado de una persona sobre toda la comunidad. Nadie peca aislado, ni podemos decir que nuestros hechos solamente nos afectan a nosotros mismos, pues aún haciendo algo pecaminoso que sea completamente personal, nuestra pérdida del poder espiritual significa una disminución de ese poder para toda la humanidad y contribuye a que se retire el Espíritu del Señor. Y eso es dañino para todos los hombres. Hay otra valiosa lección en la respuesta del Señor a Josué, cuando éste preguntó la razón por la que Israel había sido vencido, en el capítulo 7. Si sentimos que hemos perdido la compañía del poder de Dios, sabemos tan patentemente como sabemos que el sol saldrá el día de mañana, que el problema radica en nosotros y no en Dios. Como Él dijo en esta época, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tendréis. Doctrina y Convenios 82:10. Y la clave para restaurar nuestra relación con Dios también fue dada a conocer cuando el Señor le dijo a Josué, levántate y santifica al pueblo. Difícil nos es, hermanos, reconocer que nosotros fallamos y cuando estamos en dificultades, siempre o casi siempre achacamos la culpa a Dios y decimos que está en nuestra contra, que nosotros somos buenos y es Él el que nos castiga. Y siempre, hermanos, siempre cuando hemos desobedecido, cuando no hemos hecho lo que no ha sido indicado, el problema no radica en Dios, radica en nosotros. Y muchas veces nos empeñamos en resolver la situación y el problema, lidiando nosotros directamente con el problema, sin darnos cuenta que primero tenemos un problema más grande que resolver y ese problema está dentro de nosotros mismos. No podemos tratar los problemas. Imaginemos que hay un círculo aquí que dice problemas y aquí otro que dice individuo, es decir, nosotros. Nuestra costumbre es decir de nosotros hacia el problema. Y nos olvidamos que hay un círculo allí más importante y es el de Dios. Cuando nosotros hemos desobedecido, cuando nosotros no hemos seguido las instrucciones del Señor, estamos perdiendo poder, estamos perdiendo la compañía del Santo Espíritu, estamos perdiendo la guía del Señor para poder resolver nuestros problemas. Entonces, ¿dónde tenemos que resolver? Primero en nosotros mismos, arreglar nuestra relación con Dios, porque tenemos nosotros, Dios y los problemas. Y es así como se resuelve de nosotros hacia Dios, buscando su guía, su ayuda y juntos resolver el problema. No solamente nosotros directamente con el problema. Y siempre reconociendo lo que hemos hecho mal, fijándonos en nuestra desobediencia si así ha sido el caso. Entonces esta es una lección, hermanos, súper importante que debemos de tratar. En el capítulo 8 dice que Josué pone una emboscada, toma Jai y mata a sus habitantes. Construye un altar en el monte Ebal. Se leen al pueblo las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. Y nos hacen un relato bien interesante. En el primero dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues una emboscada detrás de la ciudad para los de ella. Y el Señor le dio las indicaciones a Josué de lo que tenía que hacer. Podemos leer el relato completo allí en los versículos. Y dicen que luego Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal.
Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Dice que también escribió allí sobre piedras una copia de la ley de Moisés, que dio a los hijos de Israel. Y todos los hijos de Israel escucharon cómo se leía la ley. Dice que leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en este libro. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese. Leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos. Tenemos entonces luego los capítulos ya del 23 al 24, que nos dicen lo siguiente. En el 23 nos dice: Josué exhorta a Israel a ser valiente, a guardar los mandamientos, a amar a Jehová y a no concertar matrimonio con los cananeos, ni a unirse a los que queden de ellos en la tierra. Si los hijos de Israel sirven a otros dioses, serán maldecidos y despojados. Instrucciones que antes Moisés también había dado a su pueblo. Dice que pasados muchos años, después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, que Josué, siendo viejo y entrado en años, él quiso hablar al pueblo. Llamó a todo Israel, a sus ancianos y a sus jefes y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y entrado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Les dijo: esforzaos pues mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Un solo varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Por tanto, tened mucho cuidado por vuestras almas, de que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y si os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, se iban a mezclar con ellos, iban a ir directamente hacia la desobediencia. Sabed que Jehová vuestro Dios no expulsará más a esas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por trampa y por azote para vuestros costados. Él les habla de las bendiciones que el Señor les promete, pero también de las maldiciones si desobedecen. Y le dice en el 15: sucederá que así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasáis el convenio de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, y vais y honráis a dioses ajenos, y se inclinan ante ellos, la ira de Jehová se va a encender contra vosotros y pereceréis. Él es muy claro en las maldiciones. También en el 24 nos dicen que Josué relata la forma en que Jehová ha bendecido y dirigido a Israel. Josué y todo el pueblo hacen convenios de escoger a Jehová y servirlo a él únicamente. Muere Josué y Eleazar. Los huesos de José llevados desde Egipto son enterrados en Siquem. Esas palabras de Josué, hermanos, son realmente hermosas. Él dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con toda integridad y en verdad, y quitar de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y ellos relatan que Jehová los sacó de Egipto y todos los milagros que Jehová ha hecho por ellos. Lástima que pronto olvidaban ellos eso y se desviaron. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Y ellos respondieron: testigos somos.
Y aconteció que envió Josué al pueblo cada uno a su heredad. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat-Serah, que está en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Tenemos allí, hermanos, una lección importantísima, que es escoger a quién vais a servir, como les dice Jehová, como les dice Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Casi al final de su vida, Josué reunió al pueblo para darles una bendición y una advertencia final, tal como Moisés lo había hecho. Tales mensajes debían ser considerados significativos, porque lo que un profeta dice al aproximarse a la muerte parece constituir un esfuerzo de su parte para limpiar sus vestidos de la sangre del pueblo, dejando así caer sobre los habitantes plena responsabilidad de la conducta de cada uno. Josué recordó a Israel exactamente lo que Dios había hecho milagrosamente por ellos en el pasado y los instó a elegir a quién serviría. El elder Erastus Snow, comentando en cuanto a los sentimientos de algunas personas que piensan que el ser obedientes a Dios limita en cierto modo su libre albedrío, dio una explicación interesante sobre escoger el camino de la obediencia a Dios. Si el bien y el mal son puestos ante nosotros, no hace ejercicio de su libre albedrío y condición de hombre el que escoge el bien sobre el mal, tal como el que elige el mal y rechaza el bien. Josué le dijo al antiguo Israel: escoged hoy a quién sirváis, si a Baal servidle. En cuanto a mí y a mi casa serviremos a Jehová. Creo que lo que tenemos que aprender son los verdaderos principios que nos conducirán a la paz, a la riqueza y a la felicidad en este mundo, y a la gloria y la exaltación en el mundo venidero. Y si podemos aprender estos principios y recibirlos en bien y con corazones íntegros, enseñarlos como nuestra fe y practicarlos en nuestra vida, mostraremos nuestra condición de varones, nuestra independencia, nuestro libre albedrío tan genuinamente delante de los ángeles y dioses, como cualquier hombre malvado puede demostrar lo suyo delante del diablo y sus ángeles al rechazar el bien y abrazar el mal. Es decir, hermanos, la obediencia a los mandamientos no es una restricción a nuestro albedrío, al contrario, es la libertad de elegir. Se hace mención de los huesos de José en el versículo 32 del capítulo 24. Cuando José, el hijo de Jacob, estaba muriendo, hizo que los hijos de Israel prometieran que llevarían su cuerpo con ellos al salir de Egipto. Eso lo teníamos en Génesis 50:25, para que recordemos eso. Seguramente su cuerpo había sido embalsamado según la costumbre egipcia. Al partir de Egipto, Moisés cumplió la promesa y tomó consigo los huesos de José, como nos dice en Éxodo 13:19. Luego de la llegada de Israel a la tierra prometida y de su establecimiento en ella, los restos de José fueron sepultados tal como leemos en Josué 24:32. Hermanos, estas son unas lecciones muy importantes, muy extensas. Muchos detalles no han sido cubiertos y les pido por favor que lo lean en sus hogares completo. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que estamos en el camino de la verdad. Sé sin ninguna duda que esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que nuestro Salvador Jesucristo vive, que nos ama, que nos apoya, que nos ayuda y que nos guía, y que está allí con nosotros. No está al final del camino únicamente en el principio, está allí en el camino completo de nuestra mortalidad y en todo camino hacia la eternidad. Yo sé, hermano, que nuestro Padre Celestial nos ama y su obra de lograr la inmortalidad y la vida eterna del hombre es su gran obra, es su obra de amor hacia cada uno de nosotros. Pero debemos hacer caso a lo que Él nos indica, como dice el título de la clase, esforzarnos y ser valientes.
Y estas cosas, hermanos, con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula se titula Jehová levantó un libertador. Jueces del 2 al 4, del 6 al 8 y del 13 al 16. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.